Hola, hola chicos, aquí Sapienza, ¿cómo está mi apreciado 99% menos rico de nuestro querido Latinoamérica? Bienvenidos a este nuevo videito, nos tardamos mucho en hacerlo, desperdiciamos muchas vacaciones, pero por fin nos organizamos y hoy vamos a empezar con un tema muy interesante que les traigo. Así que déjenme comenzar con una pregunta. Quisiera saber si ustedes, chicos que me ven, son ricos. Y cuando digo ricos, pues tristemente no me refiero para que salgan con sus cosas de riqueza emocional, riqueza como que familiar, que tengo muchos amigos. No, tristemente estoy hablando del money, ¿no? Estoy hablando del dinero, eso que se usa para obtener las cosas que nos gustan, ¿no? Eso que utilizamos para saciarnos, para comprar nuestros gustos, para comer, para vivir, el dinero, ¿no? Entonces, reflexionen un poco, díganme, ¿ustedes se consideran a sí mismos como ricos? ¿Tienen suficiente? ¿Les falta? ¿Qué piensan, no? ¿Qué piensan? Y ahora, si ya respondieron a esa pregunta, si ustedes son ricos, si tienen suficiente o lo que sea, déjenme preguntarles, porque la mayoría de gente va a decir no. Va a decir no o va a decir soy clase media, ¿no? Que eso es lo típico que decimos para evitar enfrentarnos a esta realidad, ¿no? Que la realidad es que la mayoría de nosotros a nivel económico nos consideramos como, pues, pobres, básicamente. No pobreza extrema, no, si tienes un teléfono, yo creo que ya es un poco cuestionable qué tan bajo puede llegar tu nivel de pobreza, pero vamos a empezar con el tema de hoy. Ahora que ya, contestaron esta pregunta de si son ricos o no, quiero preguntarles, ¿por qué? ¿Por qué no eres rico? ¿Por qué no tienes suficiente dinero? ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguna vez lo han considerado? La mayoría de la gente creo que no lo han considerado así de manera profunda, no es una pregunta que se suelen hacer o es una pregunta a la cual tiene una respuesta muy vaga. Pero hoy en día quiero que ustedes reflexionen un poco, ¿por qué? ¿Por qué no son ricos? ¿No trabajan lo suficiente? ¿No tienen privilegios? ¿No quieren ser ricos? ¿No les interesa? Entonces, reflexionen un momento, pero cuando consigan su respuesta, yo les quiero ofrecer una respuesta mejor, ¿ok? Una respuesta que no viene de mí, no viene de ustedes, tal vez no venga de la sociedad, viene de los que están ahí arriba, los que sí son ricos. Hoy vamos a ver por qué no eres rico, no según tú, según los que sí lo son. ¿Y a qué nos referimos con esto de que un rico nos va a explicar por qué no somos ricos? No fue que le preguntamos, ¿por qué mis fans, por qué mis suscriptores no tienen dinero? Dame la razón. No, no tanto así. Vamos a preguntarles a los ricos por qué ellos piensan que ellos son ricos. Y pues automáticamente eso daría como resultado por qué nosotros no lo somos. O sea, ¿Vale? Y me incluyo, todavía me incluye, así que esto de ser creador de contenido y tener trabajo a tiempo completo, pues todavía no da frutos, ¿verdad? Pero así que ahí yo estoy con ustedes apoyando, ¿no? pero entonces, antes de confrontar a los ricos y escuchar sus razones, que nos vamos a basar en este librito de aquí, ¿vale? Este que lo tenemos aquí, un estudio que se hizo entrevistando a la gente más rica de Latinoamérica. Ahorita vamos a dar más detalle de qué se refiere. Y quiero que reflexionen ustedes cuáles podrían ser las posibles respuestas, ¿no? Pónganme ahí en los comentarios cuál piensan que sería usted la razón que una persona que tiene dinero, ¿ok? Que es rica, que se considera el 1% más rico, el 10% más rico del país, lo que ustedes quieran, ¿qué creen que ellos contestarían si ustedes les preguntan por qué ellos son ricos? ¿Y qué creen que ellos contestarían por qué los demás no lo son? ¿Creen que sean las mismas respuestas? ¿Creen que van a cambiar su respuesta dependiendo si es sobre ellos o sobre ti? Bueno, pónganlo en los comentarios y quédense al final de este video porque las respuestas están muy buenas. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Están, hay mucha, mucha discordia, mucha como que contradicción en sus respuestas que ahorita vamos a analizar. Y pues este video yo creo que les va a ayudar un poquito a profundizar en qué tanto depende de ti ser rico, qué tanto no depende de ti, qué tanto depende de la situación. Vamos a reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Entonces, bienvenidos. Vamos a este video, pues está, como dije, basado pues, de manera exclusiva sobre este estudio de aquí. Voy a mostrarles en un momento de qué trata. Y también voy a incluir algunas de mis opiniones personales, pero siempre avisándoles que se trata de una opinión personal, ¿no? Para que lo tomen en cuenta y no crean que eso está basado en estudios. Como siempre, los invito a ustedes ser críticos, a ustedes sacar sus propias conclusiones, cuestionarme todo lo que yo les diga aquí en este video, buscar si es cierto, si no es cierto. No se crean todo lo que la gente les diga y si algo no les hace sentido,
es una señal de alarma para que lo investigues, ¿no? Y si ustedes tienen mejores respuestas también, pónganme en los comentarios, ahí los leeré para ver si concordamos, si ustedes concuerdan con ellos, concuerdan conmigo, concuerdan con la gente, vamos a ver con quién. Perfecto, chicos, entonces ya les di tiempo para pensar, di tiempo para poner en los comentarios qué opinan. Algo que tal vez salió, que tal vez saldrá rápidamente en su mente, es una frase popular que se escucha mucho cuando se habla de este tema ahí en la familia, ¿no? En la Navidad, o el tío ese rico que no invitan porque todo le tienen envidia, ¿no? Entonces, una frase famosa que quiero ponerles aquí: el pobre es pobre porque quiere. Si no saben qué significa esto, pues simplemente dice que la gente que no tiene dinero es porque no lo intenta lo suficiente, no tanto que no quiera, no todo el mundo quiere ser rico, nadie quiere ser pobre, pero que sus esfuerzos no se corresponden con lo que deberían aplicar para llegar a un nivel de riqueza más alto. Entonces, Como quien dice, es tu culpa, básicamente. bueno, así que empecemos con el análisis. Para esto vamos a necesitar entender 3 conceptos que van a ser útiles a través de toda la investigación, a través de todo el videíto. Tenemos que analizar 3 conceptos que el autor crea por sí mismo, no son reales. Carlos, hay que entenderlos bien porque se van a estar mencionando bastante durante todo el video, entonces es importante entenderlos. Pero primero que nada hay que explicar qué es lo que hicieron aquí en este libro, en esta investigación, ¿sale? El libro se llama El empresariado inconsciente y pues como dije es una serie de entrevistas que se le hizo a varios empresarios considerados de los más ricos del país, y este es un estudio que se hizo en México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, y se les entrevistó sobre varios temas que ahorita vamos a ir viendo uno a uno, que los más prominentes fueron la pobreza, la riqueza y la desigualdad. ¿Ok? Vayan haciendo preguntas si ustedes mismos saben cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre pobreza y desigualdad. Todo el mundo sabe entre pobreza y riqueza, pero no mucha gente puede o sabe diferenciar entre la desigualdad y la pobreza. Entonces, vamos a ver esos 3 conceptos de los cuales les estaba mencionando. Los 3 conceptos van a ser fatalismo, individualismo y estructuralismo, ¿sale? Y eso es muy importante que lo tengan en mente para que no se confundan en el resto del video. No es ningún tipo de corriente filosófica, como dije, esto es la invención misma del autor para clasificar a los diferentes empresarios y en tratar de entender un poco sus maneras de pensar. Todos estos conceptos son una manera de ver el mundo, una manera de explicar por qué tienen riqueza, por qué alguien no tiene riqueza o por qué existe la desigualdad. Y empezamos con el fatalismo. El fatalismo, una persona fatalista, es una tendencia a explicar la pobreza y la desigualdad que considera que el éxito económico es por completo un azar del destino. ¿Qué significa esto? Que la gente de manera individual tiene poco o nada que decir o hacer para cambiar su situación económica. Cabe agregar que básicamente nadie se colocó a sí mismo en esta categoría, ni fue colocado en ella por los entrevistadores, por lo cual este concepto no se va a estar usando mucho. Los entrevistados podían autocatalogarse y los entrevistadores catalogaban según sus propios criterios a cada uno de los entrevistados. Así que pasemos con el segundo concepto. Vamos con el individualismo. Una perspectiva o una persona con perspectiva individualista es la que piensa que son tus acciones, ¿ok?, personales lo que define tu estatus económico. En otras palabras, tú eres el propio responsable de tu destino, ¿ok? Y esa sería la categoría a la que pertenecería una persona, por ejemplo, que piense que el pobre es pobre porque quiere, ¿ok? Porque pues dice que está en ti el cambio, ¿no? De manera inesperada, que esto es lo que pusieron en sus comentarios, vamos a ver qué tal les fue. De manera inesperada, ninguno de los entrevistados se colocó a sí mismo en esta categoría tampoco, o sea, a sí mismo ellos. Y en un principio, cuando yo estaba leyendo este libro, esto sorprendía, y no sé si a ustedes también los sorprenderá, porque tendemos a tener este pensamiento de que el pobre es pobre porque quiere, es una perspectiva exclusiva de los ricos, ¿no? O la mayoría de los ricos. Y una persona así se clasificaría en esta categoría. Pero eso sorprende mucho, ya que se escucha mucho, sobre todo a la gente con recursos, decir que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Este resultado sería sorprendente si no fuera porque esta manera de pensar ha sido muy criticada por la población en general, y se sospecha que a pesar de que alguno de los entrevistados sostenga esta postura individualista, por miedo al rechazo social o a manchar su imagen y por mantener en secreto esta postura, no se autocolocó en una de estas categorías.
Por último, el estructuralismo, y este es el que es un poco más complejo de explicar. El estructuralismo es el cual percibe a la pobreza como un fenómeno multifactorial, ¿sí? Relacionado a problemas sociales, económicos, políticos, incluso podría ser históricos. También considera cosas como la transmisión intergeneracional del privilegio, que luego veremos también qué es eso. En otras palabras, heredar la riqueza por tus padres o de generaciones anteriores, sin haber necesariamente trabajado para obtenerlas por ti mismo, ¿no? Y es aquí donde la mayoría de los entrevistados se colocaron. Al seguir con las entrevistas, los que estaban entrevistando observaron que estas personas que se colocaron en estructuralismo podían ser divididas en dos subcategorías. Categoría 1, estructuralismo reduccionista. Este fue el dominante. Tiende a explicar la pobreza de manera multifactorial, pero con un muy pesado énfasis en la responsabilidad personal. Y su contraparte, el estructuralismo profundo. De igual modo, este mantiene que el origen del estatus económico es multifactorial, pero no tiene ninguna inclinación por ningún factor en específico. Es decir, que al mismo tiempo considera todos los factores y también considera que todos los factores distintos podrían ser igual de importantes según la persona. También para poseer esta postura o ser una persona con esta postura se requiere un análisis más profundo de todas las opciones. El libro tiene dos hipótesis que vamos a estar viendo a lo largo de este video. La primera hipótesis nos dice que entre más desigual es una sociedad históricamente, esta será menos proclive a redistribuir recursos, promover políticas que favorezcan a los pobres, y es más probable que consideren la pobreza y la desigualdad como un fenómeno natural, normalizado y aceptado. Hipótesis número 2. La hipótesis número 2 consiste en que entre más grande sea un empresario o entre más dinero tenga, será menos probable que éste apoye políticas de distribución de ingreso que apoyen a los pobres, y también será más probable que intente mantener el status quo, ¿no? Mantener cómo están las cosas sin cambios, ya que se ha beneficiado de esto. Estas son las dos hipótesis que tienen los investigadores antes de empezar a preguntarle a todos sus posturas, sus respuestas, sus opiniones. Así que con toda esta introducción súper necesaria, comencemos y averigüemos realmente por qué los ricos creen que nosotros somos pobres y por qué o cómo ellos justifican su riqueza. Para empezar, sería bueno averiguar cuánta importancia le dan los ricos a la pobreza y a la desigualdad en sus vidas. Esto nos dará una idea de cuánta reflexión le dan los más ricos a estos problemas, a pesar de no sufrirlos de manera directa. Así que empecemos con la pregunta número 1 que se hizo. Cabe destacar que siempre que se pueda se van a tomar los números totales de la muestra porque siempre se dividen por países. Si los números totales no están disponibles, nos vamos a concentrar en el país con más entrevistados, que suele ser siempre México. Pregunta número 1. En su opinión, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el país? Aquí, en un lado, en una esquina, les voy a dejar una grafiquita para que ustedes vean las respuestas por sí mismos. Si no, simplemente escúchenme hablar y ahí les revelo todo lo que dije. En este gráfico que están viendo en pantalla podemos ver que un 74% de los entrevistados contestó como primera preocupación la inseguridad, el crimen y la violencia. En segundo lugar contestaron la corrupción con un 60%. En tercer lugar, la falta de educación con 39%. En cuarto, la ausencia de Estado de Derecho con 33%. En quinto lugar, la falta de crecimiento económico con 31%, en sexto con 25% la desigualdad en distribución de ingreso, uno de los temas de esta investigación, y en un séptimo lugar la pobreza con un 18%. De un principio ya podemos ver que la pobreza y la desigualdad no se encuentran realmente en el top de las prioridades de los entrevistados, ocupando el sexto y séptimo lugar de las 9 opciones proporcionadas. Sin embargo, y es aquí donde empiezan las contradicciones, cuando se preguntó sobre la gravedad del problema de la pobreza comparados con otros problemas, ahí sí, de manera extraña, el 67% la categoriza como muy grave, 28% como grave y 5% como poco grave, como pueden ver en la infografía que les dejamos aquí. Lo cual nos muestra por primera vez un poco la discrepancia en la manera de entender la pobreza y la desigualdad en la mente de los más privilegiados, que a pesar de estar conscientes en cierto grado, pues su disposición de enfrentar este problema se ve seriamente limitada por su manera de entender la situación, ¿no? Pero bueno, de esto hablaremos más adelante. Así que ya vimos
que para la gente con dinero, la pobreza y la desigualdad no forma parte de sus preocupaciones cotidianas. Ahora veamos qué piensan de la gente que sí está en la pobreza, ¿no? Pregunta número 2. Una vez que alguien está en la pobreza, ¿qué es lo que piensan los ricos que son las peores consecuencias que se pueden sufrir? Aquí se les proporciona una lista de opciones, las cuales los entrevistados pueden elegir. Las opciones eran las siguientes. Aquí les voy a proporcionar en una imagen las opciones que se les dieron para elegir a las personas. Y podemos ver también en pantalla los porcentajes, ¿no? Los valores están divididos en dos para quienes quiera ver más a profundidad. Tenemos empresas de menos de 250 empleados y empresas de más de 250 empleados. Esta es una distinción que se va a estar haciendo muy seguido por las hipótesis de que entre más grande de una empresa, cambia su manera de pensar. Entonces, en pantalla pueden ver que lo que más piensa la gente que los pobres sufren son violencia y criminalidad. Pueden pensar que es un estereotipo o no, pero eso es lo que ellos creen que les afecta más, con un 86 y un 83% de personas que la eligió como primera opción. Luego tenemos clientelismo y populismo. Si analizamos los resultados que fueron separados por tamaño de la empresa, menos de 250 empleados, más de 250 empleados, podemos observar, sin importar el número de empleados, que la violencia y la criminalidad fueron por mucho las más elegidas como primera opción, siendo las pequeñas empresas las que la eligieron en su mayoría con un 86%. También podemos observar una tendencia clara a entender la pobreza más como una crisis económica que como una crisis humanitaria, ya que para la mayoría la principal consecuencia que tiene la pobreza es la criminalidad y la violencia, ¿no? Lo cual, si lo pensamos, tiene sentido, ya que esta es la consecuencia que, desde su estatus más privilegiado, más les afectaría a ellos, mientras que cosas como el estado de salud figuran en el fondo de su comprensión de la pobreza. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver. ¿Por qué son pobres? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón? Creo que es a lo que todos vinimos aquí, pero también saldrá una pregunta de la que nadie vino, pero es más importante aún que las otras. Se podría decir que esta es la pregunta más importante de la investigación, así que se analizó de varias maneras distintas. La pregunta como tal fue la siguiente. ¿Cuáles considera usted que son las 3 principales explicaciones de que las personas pobres perciban bajos ingresos? Aquí vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver a nuestros amiguitos qué nos dicen, ¿no? Como siempre, en pantalla les voy a proporcionar todas las opciones que estaban para elegir y también les pondré el gráfico para que lo puedan ver. Recuerden que siempre intentamos basarnos en el total de la muestra. Bien, se proporcionaron en total 3 opciones individualistas, una fatalista y 5 estructurales. Y después se filtraron las respuestas por conductas. Esto yo pienso que los investigadores lo hicieron debido a las grandes discrepancias que vamos a estar viendo a lo largo del estudio con las personas que pues decían identificarse como estructuralistas mientras que sus respuestas coincidían más con una postura individualista. Así que supongo que esto lo hicieron para ver por qué, cuáles eran las razones estructuralistas que más brillaban y las individualistas que más brillaban entre la gente. Pero eso es mi opinión. Primero, analicemos las posturas individualistas que se dieron. Aquí lo pueden ver en pantalla. Como mencionamos al principio, para nivelar la pregunta se ofrecieron 3 opciones individualistas, una opción fatalista y 5 estructuralistas, por lo que había una ligera inclinación hacia el estructuralismo, ¿no? De la muestra total, 36% de los encuestados eligió por lo menos una opción individualista. En todos los países, la falta de habilidad y talento aparece como la opción individualista más señalada. En otras palabras, el pobre es pobre porque quiere. Continuemos. Una vez más, se observó que las posturas individualistas tendían a ser más dominantes entre más grande fuera la empresa. O entre más lana tenía. En esta sección también se hacía referencia a la manera que los pobres tienen para administrar su dinero, diciendo cosas como no saben definir sus prioridades. O, por ejemplo, el otro día un obrero mío se gastó su salario de todo un mes en un teléfono. O también gastan el dinero a lo pendejo. En las fiestas se les va toda la lana que tienen. Salió el niño del kinder, hacen una pedota, van a Electra, Coppel y esas tiendas donde les roban. La gente por ignorancia recurre a ellos, no saben gastar y definir sus prioridades para salir adelante. Les falta cultura y educación. Un empresario más afirmó, en Guatemala hay más pobreza de consumo que de ingreso. La mayor parte de las comunidades tienen dinero,
pero no lo invierten correctamente. La mayoría tiene cantinas con cerveza fría, licor de moda, el prostíbulo y comida chatarra a la mano. Hay dinero, pero no hay capacidad de consumo informado y formado. La gente se endeuda comprando televisiones, antenas de cable, etcétera, etcétera. A ver, siendo que no niego la existencia de estas tendencias de gastos que parecen o son descuidados por parte de la gente con menos recursos, y tal vez valdría la pena analizar por qué esto roza con una postura clasista. Esos comportamientos de no saber gastar tienen varias capas de complejidad que son fáciles de omitir cuando se vive en el privilegio de no ser criticado por cómo gastas tu dinero. A la gente pobre se le observa con lupa en cuanto a cómo administran sus finanzas. Se espera de ellos que tomen decisiones financieras informadas cuando este es un tipo de educación que es mayormente accesible a las esferas de la sociedad más altas. Cuando queremos ponernos en los zapatos de los pobres para pensar qué haríamos nosotros en su situación, seguido olvidamos que usamos el conocimiento de nuestro privilegio de no ser pobres nos ha dado para señalar las cosas que nosotros haríamos en su lugar. Siendo que la manera correcta de compararse sería analizar cuáles serían los conocimientos que estarían en nuestra cabeza si también nosotros hubiéramos crecido en un ambiente de pobreza. Y digo esto no para justificar los gastos que se puedan tener totalmente desmedidos cuando se es de escasos recursos, ni tampoco para decir que una persona pobre no es capaz o de plano no tiene los medios para salir adelante. En muchos casos, ambas cosas están presentes. Sin embargo, tu ambiente y tu crianza juegan un papel que es continuamente relegado a un factor sin importancia. Y también ya de manera personal es un poco triste sostener la postura que solo la gente de dinero tiene derecho a acceder a ciertas comodidades que se han vuelto comunes en la sociedad actual. Por ejemplo, haciendo referencia a la frase del entrevistado en la que se dice que por el hecho de que un niño se graduó del kinder, los padres tiraron la casa por la ventana. Es triste pensar que no tienes los recursos para celebrar que tu hijo se graduó del kinder, así que uno se puede preguntar, ¿es una celebración de kinder un derecho exclusivo solamente de la gente con recursos? ¿No hace también la gente de dinero festejos para distintos eventos y graduaciones? Alguien en los comentarios podría decir que no es tanto el hecho de que festejen o no, sino más bien que el festejo se adecue a sus ingresos. Sin embargo, volvemos a caer un poco en la ignorancia de lo mucho que este tipo de cosas cuestan. Es muy complicado organizar este tipo de eventos sin caer en lo que parece un despilfarro cuando tus ingresos tienden a ser tan bajos. Y en pocas palabras, es muy sencillo decir, si no puedes pagarlo, no lo hagas cuando vives en un privilegio. Ahora veamos la misma pregunta, pero filtrado por razones estructuralistas. Al parecer, no todo está perdido, ya que cuando se hace la misma pregunta, pero filtrando por respuestas estructuralistas, observamos otras tendencias distintas. Se puede ver que la razón preferida de la gente con dinero para decir que la gente es pobre es por falta de educación. Opción elegida por el 83% de los encuestados, lo cual nos lleva a una estrategia ya muy cansada que es la falta de igualdad de oportunidades, de la cual más adelante vamos a analizar y hablaremos un poco más con un ejemplo práctico. También creo importante señalar que la opción menos elegida haciendo énfasis de nuevo a que esto no juega un papel importante, provienen de una familia pobre, con tan solo el 20% eligiéndola como opción. Haciendo énfasis en que, pues, la gente rica no cree que esto sea realmente un problema importante cuando se habla del origen de la pobreza. Pero, así como notamos, hermano, debemos también señalar que un 45% de las personas seleccionó la opción se criaron en un ambiente adverso, mostrando así que igual existe una noción de algo llamado igualdad de resultados, aunque lo más probable es que ellos desconozcan lo que realmente significa el término. Pero recordemos que incluso en esta visión hay colores. Cabe la pena recordarles el miedo mediático que existe a ser relacionado como persona con una postura individualista en la actualidad. Es por eso que podemos observar esta tendencia que dice que a pesar de que la mayoría de entrevistados se colocó a sí mismo en una postura estructuralista, multifactorial, que observamos tendencias o respuestas inclinadas mucho más al individualismo, lo cual nos lleva al estructuralismo reduccionista, que era que siendo que la mayoría de los ricos aceptan, yo creo más forzosamente que por otra situación, aceptan que es factible que la pobreza sea multifactorial, tienden a minimizar las otras opciones que se alejan del esfuerzo duro y la responsabilidad propia, ¿no?
Y para cerrar esta sección, qué mejor que una preguntita controversial, ¿no? Hasta ahora hemos visto que los ricos tienen una noción de que querer no siempre va a ser necesariamente poder. Tienen a aceptar cosas como que la educación es necesaria, que la crianza puede afectar ciertas cosas en tu cerebro. Aún así, tristemente nos damos cuenta que en la mentalidad de la mayoría siempre va a estar por ahí inmiscuido, que lo más importante siempre va a ser echarle ganas. Con esto en mente del echaleganismo, ahora pasemos a una pregunta que es muy parecida, pero al mismo tiempo es totalmente opuesta. Ya les preguntamos por qué creen que el pobre no la arma. Ahora averigüemos por qué ellos sí la armaron. En otras palabras, por qué ellos sí son ricos. La pregunta fue, ¿cuál considera usted que es la principal explicación de la riqueza del 1% más rico de la población dentro de todas las explicaciones posibles? Como siempre, las opciones y también un gráfico por si quieren ver más a profundidad. Vamos a analizar qué fue lo que dijeron. Una vez más nos encontramos ante una pregunta que muestra grandes contradicciones. El 36% piensan que el 1% de la población más rico lo es debido, de un modo a otro, al mérito propio, mientras que un 62% piensa que esto es más debido a las circunstancias que lo rodean. Y tenemos un 3% chiquito que dice que pues es pura suerte, ni privilegio ni habilidad. Pero como mencionamos, esta es una postura fatalista, la cual no se toma en cuenta porque la mayoría de la gente nunca responde esto o no se ubica a sí misma en esta categoría. Estos resultados podrían ser explicados por dos razones principalmente. La primera, que es la cual yo pienso que es la correcta, es básicamente cómo se formuló la pregunta. Si se fijaron, se cuestiona sobre exclusivamente el 1% más rico de la población. A pesar de que algunas de las personas entrevistadas bien podrían pertenecer al 1% más rico de la población, muchas personas no se perciben a sí mismas como muy ricas o inclusive como pertenecientes al 1% más rico, a pesar de que sí lo sean. Ya que es muy común subestimar los niveles de pobreza que tiene la gente. Es muy común que entre más tienes dinero, no entiendes o no te imaginas que tan poco dinero pueden llegar a tener los sectores más bajos de las esferas sociales. Lo cual los lleva a ver esta pregunta como una explicación de por qué existe gente que es más rica que ellos. No piensan que están explicando su propia riqueza, sino el que es más rico que yo, el que está por arriba de mí. Y es aquí cuando se empieza a romper un poco la explicación de trabajo duro, echaleganismo, porque la mayoría de ellos no conciben que pueda existir más trabajo duro o más ambición que la que ellos ya tienen en ese momento. La única explicación que les puede quedar es que el 1% más rico debe serlo por estar de alguna manera por encima del sistema. ¿Cómo se enfrentó esta situación? Simplemente volviendo a separar las respuestas por empresas grandes y empresas pequeñas. La lógica es que entre más grande una empresa, más dinero genera y más rico es el dueño. Por lo tanto, más probable es que esta persona pertenezca al 1% más rico de la población y al mismo tiempo es más probable que ella se identifique a sí misma como perteneciente a este grupo exclusivo. Y como hemos visto siempre, cuando se trata de explicar la riqueza propia y no la riqueza ajena, la manera de conseguir el dinero siempre va a ser honesta y proveniente del esfuerzo y trabajo duro, no al azar y no al privilegio. Como siempre, aquí pueden ver algunos de estos lados el gráfico. Inmediatamente se observó cómo respuestas como talento y trabajo duro suben de un 36% a un 44%. Y por el contrario, con empresas de menos empleados, respuestas como por ejemplo proviene de una familia adinerada, tiene contactos influyentes o simplemente corrupción, suben aún más en empresas de menos empleados. La otra explicación que puede existir, que de cierta manera yo aún concuerdo con esta idea, es que realmente existe un límite a la riqueza que una persona puede acumular de manera honesta, sin incurrir en algún delito o algún tipo de corrupción, lo cual nos diría que no se puede pertenecer al 1% más rico de la población sin haberse aprovechado de alguien o de algunas situaciones por el camino. Aunque, obviamente, el 1% más rico de la población no concuerde con este. Bueno, gente, comencemos con la parte número 2 de este análisis. Ahora pasémonos a la desigualdad. En el libro se hace notar que muchos, no solo los ricos, no entienden muy bien lo que es la desigualdad por sí sola y si por ella misma puede ser considerada como un problema aparte de la pobreza. Así que para entender qué es lo que están pensando los ricachones sobre este tipo de temas, separando la desigualdad de la pobreza, veamos lo que se les preguntó.
Empecemos con lo básico. Es muy conocido, es muy sonado que las clases altas, la gente con dinero no está muy conectada siempre con las necesidades de la gente, con cuántos son los salarios mínimos, etcétera, etcétera. Así que comencemos por preguntar y averiguar qué tan conscientes son las clases altas de las diferencias abismales de riqueza que existen en la sociedad. Se comenzó por preguntar lo siguiente: ¿qué tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación? Las diferencias de ingresos entre ricos y pobres en el país son muy grandes. Como siempre, aquí tienen la información, tanto la infografía como las opciones, y podemos ver que cuando se discute si existe desigualdad entre ricos y pobres, la mayoría no tiene problema con aceptar que esto existe, como se puede ver en el gráfico. Lo controversial en esta encuesta no es el aceptar que existe esta diferencia entre riqueza. Ya en la actualidad sería algo muy cínico decir que no existe, ¿no? La parte controversial vendría de cuando se pregunta qué es lo que se piensa sobre esta diferencia que ellos aceptan que existe. Así que vamos a ver qué es lo que piensan, vamos a ver si esta diferencia es criticada o si por el contrario es justificada. Así que se comenzó con la siguiente pregunta: ¿cree usted que la desigualdad en la distribución de ingreso es un problema? Aquí se trata directamente si esto es bueno, si esto es malo, y como pueden ver ustedes los resultados, la abrumadora mayoría piensa que esto no es bueno, que es un problema. Por lo menos esto es en la mayoría de los países, ya que estos datos que están viendo corresponden de manera exclusiva a México. A pesar de que existen excepciones como El Salvador. Disculpen, tengo que agarrar a mi gatito porque de plano no me deja grabar este video. Así que, como decíamos, País en el que 55% de los encuestados piensa que es un problema, pero el 45% piensa que no lo es. Aún así, es interesante averiguar de las personas que pensaban que esto no es un problema, qué es lo que piensan. O sea, ¿por qué no lo consideran un problema? Y mencionaban cosas como: México necesita generar más riqueza, no distribuir la que ya hay. O, por ejemplo, no queremos que los ricos sean menos ricos, sino que los pobres dejen de serlo. Ese tipo de comentarios en la cual los ricos tratan de justificar su cacería por el crecimiento infinito, la cual, como ellos siempre dicen, no afecta para nada a los pobres, ya que, como mencionó uno de los entrevistados, citamos al libro: el hecho de que en Estados Unidos el dueño de Amazon se haya hecho enormemente rico no perjudica a nadie, porque lo que hizo fue crear un valor que no existía. En otras palabras, nadie va a ser pobre por el hecho de que él sea más rico. Este tipo de mentalidad de comentarios los encuentro muy comunes dentro de este círculo social. La tendencia de que todos podemos ser ricos siempre y cuando creemos valor en un área nueva, y como las ideas son básicamente infinitas y no están limitadas por lo físico, también la riqueza lo debería ser. Este racionamiento suena muy bonito y estaría genial que así fuera, pero tiene una falla fatal. Por más que personas mega ricas como Jeff Bezos, Elon Musk quieran creerlo así, no vivimos en un mundo con recursos infinitos. Cualquier idea que tú tengas, producto o servicio que se quiera proporcionar, va a estar forzosamente limitado por los recursos ya existentes en la Tierra, ya que para pasar de idea a realidad se requiere usar los recursos. Pongamos un ejemplo sencillo. Cuando se inventó Coca-Cola, nadie en el mundo se hizo más pobre por el hecho de que alguien concibiera esta idea de esta bebida, esta gaseosa con sabor adictivo. Quizás podríamos decir que algunas empresas con bebidas similares que eran competencias se pudieron haber visto afectadas por el éxito de Coca-Cola, pero ¿qué más da? En teoría ellos podrían tener una mejor idea y aún así explotarla y salir adelante, por lo cual no tendrían por qué ser más pobres. Cosas como crear un nuevo producto o mejorar su producto para seguir generando dinero sin en teoría empobrecer a nadie más. Pero si nos ponemos a analizar, esto no es lo que realmente sucede en el mundo real. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo este producto, esta idea conceptual que es la Coca-Cola, por decir un país aquí en México, por poco saludable que esta bebida es, algo que tenemos que saber y aceptar es que se compone en un 90% de agua. Y esta agua, sobre todo en mi país, es un recurso muy real, lo cual quiere decir que es limitado. ¿De dónde va a sacar Coca-Cola el agua para crear su producto? ¿También va a venir de las ideas? En el caso específico de mi país, pues en su mayoría es de acuíferos, situación que se vuelve un poco controversial cuando consideramos que el agua aquí en México y en el resto del mundo es un producto vital para la subsistencia de la vida. Y es debido a esto que en México y probablemente en otros países no existen
muchos acuíferos fácilmente accesibles que no estén dedicados ya a la explotación y a la manutención de la población y de la vida en general, que considero yo son necesidades más básicas. Tomar agua es algo mucho más básico que tomar un refresco, que de por sí es muy dañino para la salud, pues es de estos mismos acuíferos limitados, reales, de los cuales Coca-Cola obtiene su agua, no podría ser de otra manera, para crear su producto. Muchas veces haciendo uso del poder de su marca ya establecida para obtener contratos, Probablemente ilegales. con gobiernos corruptos de países en desarrollo, por ejemplo México, tratos en los cuales terminan haciendo casi uso exclusivo de estos acuíferos, mientras que el resto de la población sufrimos de una escasez de agua muy severa. Ahora es muy común recurrir a botellas de agua embotellada a precios carísimos, que muchas veces es de la misma marca Coca-Cola, Que ahora ya cuenta con su propia marca de agua. botellas que se llenan con el agua que antes pertenecía a la gente, ya fuera por explotación del gobierno o en comunidades más pequeñas por pozos hechizos por la misma gente, que ahora se encuentran secos debido a la gran demanda que tiene esta empresa sobre los mantos acuíferos de mi país y probablemente de varios lugares en el mundo. Todo debido al crecimiento sin límites que solo produce riqueza y no produce nada de pobreza. Ahora, nos podemos preguntar, ¿son estas personas más pobres ahora que existen compañías de refresco? Si lo hablamos sin profundizar y pensando de manera exclusiva en dinero, no se tiende a concebir esto como un empobrecimiento directo, sobre todo a corto plazo, pero la respuesta termina siendo sí, la gente es más pobre ya que antes tenía acceso a recursos que a veces eran gratuitos o en el peor de los casos menor precio, terminando por comprar agua embotellada a precios mucho más altos o simplemente precios menos accesibles o de plano no teniendo acceso al vital líquido. Y como este ejemplo podemos citar muchos otros en los cuales billonarios o gente muy poderosa, empresas muy poderosas dicen no afectar en nada a la población debido a que son ideas lo que venden, no tanto productos limitados por los recursos, ¿no? El viejo argumento de simplemente hacer crecer el pastel para todos. Ahora volvamos un poco a más discrepancias. Algo muy interesante es que cuando se hace una encuesta, la manera en que tú preguntas es muy importante, ya que cómo está compuesta la pregunta puede influenciar o limitar las respuestas que te ofrecen los entrevistados. Por ejemplo, a la pregunta anterior, el 91% de los encuestados respondieron que la desigualdad en la distribución de ingreso era un problema, una rotunda mayoría. Visto así, creo que podemos estar todos de acuerdo que la desigualdad es algo malo. Pero deténganme tantito mis manantiales explotados porque vamos a ver la siguiente pregunta. Los ricos no han terminado todavía. A la pregunta, ¿cuál de los siguientes enunciados expresa mejor su opinión sobre la desigualdad en la distribución de ingreso? Respondieron lo siguiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? De la nada perdimos a más de la mitad de ese sólido 96%. La manera en que está formulada esta pregunta nos permite ver cómo la mitad de los empresarios sí tienen ideas positivas de la desigualdad. Podemos argumentar que el cambio en las respuestas proviene un poco más de la libertad que se les dio a los encuestados para expresar más sus ideas, cosa que en la pregunta anterior no se tenía, pudiendo elegir solo dos opciones, bueno o malo. Ahora, con más libertad, pueden permitirse dejar salir opiniones más profundas que ellos tengan sobre este tema. Una de las opiniones que se muestra interpretando estos resultados es cómo para la mayoría de las personas la pobreza y la desigualdad no son lo mismo, o por lo menos no son igual de importantes. Hace poquito mencioné este mecanismo de defensa que las altas esferas de la sociedad usan para no tener que lidiar con la culpa o con sentimientos negativos con respecto a la desigualdad, diciendo que existe tanto desigualdad buena como desigualdad mala y que la existencia de estas dos es primordial para motivar a los pobres a dejar de serlo. Pero, ¿por qué es necesario este mecanismo de defensa cuando hablamos de desigualdad? Porque simplemente los ricos no pueden aceptar que la desigualdad es mala y punto. En el libro nadie argumenta, y yo mismo no me atrevería a decir, que la igualdad absoluta es siquiera posible en este mundo. Vivimos en un mundo que es sumamente desigual en muchísimos aspectos. Y en primera sería prácticamente imposible establecer en qué nivel tendríamos que ser todos iguales, porque existen diferentes tipos de niveles.
Y sobre todo, ¿bajo qué criterios? ¿Quién decide a qué nivel debemos ajustarnos toda la población y de qué países? A pesar de que pudiéramos en teoría ponernos de acuerdo toda la humanidad en qué nivel deberíamos ser todos iguales, de decirlo a hacerlo, hay un gran trecho. Es algo que la humanidad no ha podido hacer desde su concepción. Pero de algo que no cabe duda es que entre más igualitaria sea una población, una sociedad, esta tiende a ser más feliz. Ya se lo saben, si no están de acuerdo, desmiéntanme allá abajito en los comentarios. Los leeré. Si aceptamos esto como verdad de que las sociedades más igualitarias tienden a ser más felices, entonces parece que hemos encontrado un buen aspecto a intentar maximizar. Pero entonces, si es tan buena la igualdad, ¿por qué entre más dinero acumula la gente parece que sus opiniones con respecto a la misma tienden a ser más oblicuas? Si lo analizamos de manera práctica, aquí podemos ver por qué entre más dinero se tiende a aborrecer más la igualdad. Algo que a todos nos gustaría sería que todos fuéramos iguales hacia arriba. Voy a explicar a lo que me refiero. Nosotros podemos establecer niveles de igualdad, como ya mencioné hace poquito, y normalmente estos niveles pueden ser o nos igualamos a los que más tienen, o los que más tienen se igualan a los que menos tienen, o encontramos un punto medio, que sería lo ideal, ¿no? Pero, ¿cuál es tu punto de vista si eres rico? Si eres rico, la única opción que te agrada es que toda la población se iguale a tu nivel económico. A ti no te agrada bajar a otros niveles para que la sociedad sea más estable sacrificando tus recursos. Así que cuando a la gente adinerada se le pregunta sobre la igualdad, si es que no la descartan de manera inmediata, sacan temas, sacan expresiones como es que el punto no es quitarle a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Sino elevar a los pobres al nivel de los ricos. Lo cual, seamos honestos, en papel suena bien. Todos quisiéramos elevar nuestro estilo de vida y acercarlo lo más posible a los que más tienen. Eso suena bien. Pero entonces, si suena tan bien, ¿cuál es el problema? El problema, mis queridos 99% menos rico, es que nuestra querida Tierra no tiene los recursos para solventar el nivel de vida que tienen los más ricos como un estándar. Al menos no para un estándar de ciudadano promedio. Les doy un ejemplo. Según datos de Global Footprint Network, solo para que todo el mundo tuviera el nivel de un estadounidense promedio, ojo, no los más ricos, solo para que todas las personas a nivel mundial tuvieran el nivel de vida que tiene un estadounidense promedio, nos harían falta los recursos de 4 planetas Tierra para solventar la demanda. Lo cual tira por la ventana esta idea que nos gusta mucho de elevar la calidad de vida de absolutamente todos en el planeta Tierra a un mínimo de un promedio de una persona que vive en Estados Unidos. Ya ni siquiera se diga los más ricos. Claro que siempre se puede argumentar, y es algo que argumentaría una persona de recursos vastos, que siempre se puede mejorar la eficacia con lo que extraemos recursos del planeta Tierra. Y esto es cierto, hemos mejorado mucho, se ha creado procedimientos mejores, más eficientes para producir comida, para producir muchas cosas, y hoy en día tenemos muchos lujos que hace 100, 200, 300 años eran impensables para las esferas bajas de la sociedad. Sí, se puede argumentar eso, pero la premisa sigue estando mal. Por más que nos volvamos eficientes, los recursos de nuestro planeta siguen siendo limitados. Y el lema del capitalismo sigue siendo crecimiento infinito. No se puede tener crecimiento infinito en un planeta de recursos finitos. Tarde o temprano, con esa perspectiva, esos recursos se van a agotar. Lo cual nos deja con la opción un poco triste de que no solo se tiene que elevar la calidad de vida de los pobres a niveles más sanos, sino que también se debe regular la vida o la calidad de vida de los más ricos. Y es cuando nos hace sentido que cuando se le pregunta a una persona que tiene mucho dinero qué opina sobre la igualdad o si la desigualdad es un problema, pues que haya una tendencia a minimizar su impacto o haya una tendencia a querer inventar desigualdad buena y desigualdad mala. Sobre todo si esta gente justifica su éxito económico con trabajo duro y talento. Con esto dicho, nos dirigimos a la última sección de este video o de esta serie de videos, dependiendo de cómo lo edité, la conciencia social. Vámonos con la última sección y quizá podría ser la más importante, la conciencia social, o en otras palabras, preguntas que exploran la idea de qué tan responsables o capaces se sienten los ricos de
contribuir a eliminar la pobreza. Les recuerdo que en esta investigación se clasificó a los entrevistados en 3 diferentes grupos. Dependiendo de sus respuestas, se les asignó una postura. Recordemos que los grupos más numerosos siempre fueron los individualistas y los estructuralistas con tendencia reduccionista. Que recordemos, la primera es gente que piensa que dejar de ser pobre o ser rico depende enteramente de ti y de tus acciones. Y la segunda tiende a considerar un poco más otros factores que no sean meramente el talento y el trabajo duro. Comenzamos la ronda de preguntas con lo siguiente. Por favor, indique si usted está de acuerdo con alguna de las siguientes afirmaciones. Afirmación número 1. El gobierno debe promover políticas que reduzcan las diferencias de ingresos entre los más ricos y los más pobres. Como siempre pueden ver en pantalla la gráfica. Aquí debo aclarar que el libro tiene un pequeño error. El total de los porcentajes sumados da solo 99%. Lo hice varias veces y parece que sí es un error del libro. Si no, pues ahí. Una disculpa, ¿no? Mala investigación. Entonces analicemos los resultados. Aquí el 47% se opone a la implementación de políticas que podrían ayudar a los pobres a salir adelante y balancear un poco la distribución de poder en la sociedad. Lo cual otra vez ya no les debe sorprender porque si lo analizamos de un punto de vista lógico, normalmente los que más tienden a ver ese tipo de políticas como una amenaza para poder seguir acumulando riqueza y poder. Lo más probable es que piensen otra vez que esto sea quitarle al rico para darle al pobre. Curioso que no piensen que el pastel es infinito y se le puede quitar al rico de manera infinita y darle al pobre de manera infinita sin que se afecten los ricos, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar? Y sobre todo, si parte de esas personas piensan que existe algo como la desigualdad buena, pues hace más sentido que estén muy poco interesados en cerrar un poco la brecha salarial. Segunda afirmación, el verdadero problema es la falta de oportunidades iguales para todos, no las diferencias entre los ingresos que perciben unos y otros. Analicemos estos resultados. Esta es, en mi opinión, la afirmación que más va a ejemplificar el problema de la desigualdad. La idealización de lo que llamamos igualdad de oportunidades. Esta idea que persiste en un gran número de la población, que consiste en que basta con darle acceso a todos a las mismas oportunidades, O en su defecto, a lo más cercano posible, a las oportunidades que tiene la clase más adinerada. Aquí un 86% piensa que esta es la clave del problema, esta es la solución. Y contrario a lo que tal vez piensen, hoy ahorita yo no vengo a decirles que esto es mentira. No es mentira, es importante, ya que realmente pienso que el acceso más igualitario posible a cosas como la educación, el transporte, la vivienda, la salud, la alimentación, vida laboral y un largo etcétera, realmente pueden tener un impacto significativo en tus posibilidades a futuro. Tristemente existe un gran problema con esta idea de la igualdad de oportunidades que seguido pasa muy desapercibido entre la sociedad. La igualdad de oportunidades no siempre se traduce en igualdad de resultados. Y es aquí donde vamos a poner el ejemplo más largo y más hipotético, pero totalmente posible, de todo el video para que entendamos la diferencia entre igualdad de oportunidades versus igualdad de resultados, porque este segundo concepto es algo que la mayoría de gente no toma en cuenta nunca. Así que aquí vamos, pongamos un ejemplo. Comparemos las situaciones de Max, cuyos padres, que se encuentran en la esfera alta de la sociedad, le tienen sus estudios universitarios asegurados, y consideremos a Alberto, cuyos padres se encuentran en situación de pobreza y que tiene que ganarse su lugar en una universidad pública. A pesar de que ambos tendrán acceso a educación superior, ambos vivirán situaciones muy distintas independientemente de que los dos puedan llegar a graduarse o no. Así que comencemos con el día de ambos. Para fines prácticos, diremos que ambos cuentan con el mismo horario, algo típico como de 7 a.m. a 3 p.m. Max se levanta a las 5 a.m. después de haber dormido 9 horas. Toma una ducha sin apuros, pues cuenta con el tiempo suficiente para llevarlo con calma. Se podría levantar un poco más tarde, pero no le gusta ir apurado en las mañanas. Después de la ducha baja a desayunar, su desayuno está en la mesa, recién hecho y esperando. Max sigue una dieta estricta, pues hace deporte por las tardes y su nutriólogo le tiene preparado ya cada comida y el cocinero de la familia sigue los ingredientes permitidos en las cantidades adecuadas para llevar una alimentación balanceada. Al terminar, Max decide conducir a la escuela con el auto que sus padres le compraron cuando se volvió mayor de edad, para que tuviera cierta independencia. Claro que si se siente estresado o tiene alguna tarea pendiente, puede optar por el chofer familiar para que lo lleven.
En cualquier caso, ya sea que tome su auto o vaya en el del chofer, los autos son nuevos, cómodos y bien climatizados, fríos en los veranos abrasadores y calientes en los gélidos inviernos de la ciudad. Es solo cuando llega a la escuela que se ve forzado a confrontar el clima en el trayecto hasta el aula, aunque siempre va vestido apropiadamente para la ocasión, ropa cómoda a medida ya sea para el frío o para el calor. Al llegar toma sus clases una a una. Max es un alumno promedio, lo cual significa que se esfuerza, pero solo lo suficiente para tener una buena nota, pues piensa que las calificaciones no lo son todo y también es sano dedicar tiempo a los amigos y a relajarse. Es bueno para la salud mental. Max es popular entre sus amigos como entre sus profesores. Es alegre y carismático, siempre va bien vestido, huele bien y además es bien parecido y de cuerpo atlético por el ejercicio, lo cual le agrada mucho a su pareja, que es guapa y popular. Entre clases, Max se dirige a la cafetería de la escuela y se asegura de comprar una comida que vaya con su régimen alimenticio, pero que también le aporte energía suficiente para rendir en el día. Al terminar clases, conduce hasta el gimnasio universitario, que se encuentra como a 15 minutos en auto. Está relativamente cerca, pero el tráfico siempre es intenso a esa hora y en esa zona. Tiene una rutina de 1 hora, lo que significa que para las 4:30 ha terminado con sus deberes escolares y su rutina diaria de ejercicio. Agotado y sudado, decide que quiere tomar una ducha. Podría tomarla en el gimnasio, pero decide que es mejor conducir de regreso a su casa. Es más cómodo bañarse ahí y además puede aprovechar para hacer tarea y estar disponible más tarde. Para las 7 p.m. ya ha hecho la mayoría de las tareas necesarias y decide dejar de lado algunas otras para hacerlas de camino a la escuela al día siguiente mientras su chofer lo lleva. Se toma la tarde como recompensa por un día bien aprovechado y decide salir con su novia, ir al cine. Está algo agotado, así que ahora usa al chofer. Manejar esas horas puede ser muy estresante, además probablemente pierda mucho tiempo tratando de encontrar estacionamiento. Para las 10:30 ya se encuentra en casa. Esta noche dormirá un poco menos, lo cual no le gusta, pero ya lo repondrá al día siguiente, ya sea haciendo menos tarea, sin salir con su pareja o en el peor de los casos, faltar al gimnasio. Ahora, hablemos de Alberto. Alberto, que también debe estar en la universidad para su clase de las 7 de la mañana, se levanta a las 4 de la mañana después de una muy mala noche de un sueño inestable, de aproximadamente unas 5 horas. Realmente estuve en cama 6 horas, pero es difícil conciliar el sueño cuando se comparte cama con tu hermano mayor, que ronca como oso durante toda la noche. Desea 5 minutos más, pero sabe que si no se levanta no alcanzará a ducharse, ya que solo hay un baño y más tarde habrá competencia por la ducha. No quiere arriesgarse. Se levanta con mucha hambre, parece que lo que cenó la noche anterior no le rindió lo suficiente. Se baña con agua fría, como un gusto adquirido, pues le ayuda a despertar. Pero no es opcional, ya que la mayoría del tiempo no hay agua caliente. Al terminar se apresura a vestirse y baja a desayunar. La alimentación de Alberto es muy variada, ya que come lo que esté disponible en el momento. Tiene que ser algo que no tome más de 5 minutos, o mejor, que ya esté listo. No hay tiempo para cocinar, no vale la pena levantarse 30 minutos antes para que en ocasiones ni siquiera haya algo que preparar. Hoy hay una rebanada de pizza de la noche anterior. La calienta en la estufa, toma una servilleta, sus cosas y sale apresurado. Lleva buen tiempo, pero nunca se sabe a qué hora pasará el transporte público y es mejor ir caminando para ganar tiempo. El transporte llega solo un poco después de lo necesario y va como siempre rebasado de capacidad. Esperar uno más vacío no es opción, sería demasiado arriesgado y Alberto ya tiene 3 retardos de un máximo de 4 en la clase de la mañana, por las veces que tuvo que caminar, una en la que el camión chocó y otra en que esperó un camión más vacío y que solo llegó tarde y más lleno. En invierno la cantidad de gente combate el frío, pero en verano hace un calor insoportable. La ducha que tomó en la mañana pierde su efecto con el sudor propio y ajeno. Llega con 5 minutos de sobra, pero necesita 4 minutos para llegar al salón si va corriendo. Bueno, ¿qué más da? Sudado, ya está. Llega al salón a tiempo, al entrar el profesor no puede evitar hacer un gesto de desagrado que pretende ocultar mientras se pregunta por qué Alberto huele mal y llega tan desarreglado a clase. ¿Qué le cuesta tomar una ducha por la mañana y prestar más atención a su atuendo? No se ha de tomar en serio ese tipo de cosas, asume el profesor. Durante la primera clase, para colmo, sus ojos le juegan una mala pasada. Sus párpados comienzan a temblar. Es algo totalmente involuntario, pues ya van varias noches seguidas que no descansa. Esto le pasa seguido, totalmente impredecible. A veces en la primera o la segunda clase. Sus profesores lo miran y piensan que se aburre en sus clases. Les parece una falta de respeto. ¿Cómo no valora la oportunidad que le ofrece la beca de la universidad para pagar parte de su colegiatura?
Alberto considera salir a caminar, echarse agua en la cara, pero sabe que el efecto le dura 5 minutos y no puede salir tan seguido. Las clases son difíciles, y más aún si no pone atención por pelear contra sus párpados o por salir del salón varias veces a intentar despertar. Al cabo de unas horas se siente mejor, puede prestar más atención. A mediodía el hambre ataca, su estómago lleva rato pidiendo alimento, pero Alberto sabe que no es la hora apropiada para que la siguiente comida le dure lo más posible. Además, la beca alimenticia se da hasta las 12, así que a esperar. Su concentración disminuye, agobiado por el hambre, pero finalmente llega la hora. Llega a recoger el lonche y el jugo que provee la universidad, un poco a escondidas, ya que muchos hacen burla de los que reciben este tipo de apoyos. El día de hoy, la coordinación no mandó comida. Les tocará doble al día siguiente. Ahora la decisión: ir a la cafetería y gastar y no completar el pasaje de regreso, o no comer hasta llegar a casa. Se decide por la primera opción, puede caminar parte del trayecto de regreso. Pero eso le costará tiempo que no tenía contemplado, lo cual lo meterá en problemas con su jefe por llegar tarde a su trabajo de medio tiempo. Al terminar sus clases, se dirige rápidamente a la parada de autobús. Normalmente tiene tiempo, pero ahora deberá caminar parte del trayecto. Mientras espera, mira pasar a la chica que le gusta. Muchas veces ha intentado armarse de valor y hablarle, pero una de estas veces se acercó mucho y una de las amigas comentó sobre el mal olor de Alberto sin darse cuenta que él la había escuchado. Apenado, se siguió de largo, pues su autoestima no era la mejor. Físicamente, él no se consideraba feo, era promedio, pero muy delgado. Sus amigos lo animaban a ir al gimnasio universitario, pues estaba incluido en la colegiatura, pero Alberto se justificaba con que el tiempo no le alcanzaba, a lo que sus amigos respondían que tiempo había, era cuestión de prioridades y de determinación que ellos pensaban Alberto no tenía. Eran 30 minutos caminando, pues el complejo deportivo no estaba en su campus y la universidad no contaba con transporte gratuito al complejo. Finalmente llega el autobús, milagrosamente Alberto consigue un asiento, tiene 20 minutos para hacer algo de tarea y quizás robarle una hora extra a la noche para dormir. Entre baches y giros bruscos hace lo que puede, pero su parada llega y es tiempo de caminar, correr. Hora de pagar la comida de la cafetería. En su trabajo le pagan 4 horas, pero seguido se trabaja por 5 o 6. Al salir, por suerte, su casa está a solo 40 minutos caminando o a solo 10 si pasa un autobús, que nunca pasa. Generalmente llega a su casa a las 10:30, cena algo que esté disponible mientras hace tarea. No hay tiempo que perder. Se esmera lo más que puede, pues de sus calificaciones depende la beca que no puede perder. Se hace tarde y su mente cuenta las horas que le quedan de sueño, una cantidad si su hermano lo deja dormir y una menor en caso contrario. Generalmente para las 12:30 logra terminar todo lo pertinente para el día siguiente. Sin embargo, esta vez es distinto, no logra entender los ejercicios que el profesor de la clase de las 7 a.m. explicó mientras él deambulaba entre la conciencia y el sueño. Dedica una hora extra, pero sabe que sus resultados son malos. Parece que hoy serán 4 horas de sueño si se arriesga a no alcanzar a ducharse al día siguiente. Pero bueno, por lo menos habrá doble lonche y jugo para comer. Lo que esta pequeña historia nos deja ver, si es que no lo han concluido ya, es que a pesar de tener más o menos las mismas oportunidades, al menos en lo que a educación superior respecta, no se puede esperar que se obtengan los mismos resultados. Nuestros privilegios se acumulan la mayoría del tiempo sin darnos cuenta, lo cual termina generando situaciones muy diversas. Esto no lo digo para obviar lo importante del trabajo duro, ya que esforzarte para alcanzar tus sueños y metas es primordial totalmente, pero siempre es importante tomar en cuenta el rol que tiene la posición económica. La riqueza heredada, no solo el dinero, también los bienes materiales y las circunstancias, puede afectar gravemente los resultados obtenidos casi siempre en favor de los que más tienen, provocando que los pobres por lo general tengan que esforzarse mucho más que los ricos para llegar a aproximarse a los mismos resultados. Y es por eso que en el libro no solo se pide igualdad de oportunidades, sino igualdad de resultados. Y es esta última, la igualdad de resultados, en la cual la gente casi nunca piensa, ya sean ricos o pobres. Cambiando un poco de tema, dejando atrás nuestros ejemplos, también cabe analizar algunos estereotipos que se tienen sobre las poblaciones indígenas, que se tienden a asociar generalmente con ambientes de pobreza. Por ejemplo, en una de las afirmaciones dice lo siguiente: las tradiciones de los pueblos indígenas les impiden salir de la pobreza. ¿Qué nos dicen nuestros queridísimos ricos al respecto? Como siempre, aquí tienen las gráficas.
Como pueden ver, a pesar de que la mayoría de los empresarios no está de acuerdo con la afirmación, cuando se les pedía que profundizaran en las razones por las cuales las poblaciones indígenas tienden a ser pobres, siempre mencionaban cuestiones de cultura y tradiciones, mostrando una vez más las contradicciones aparentes, ya que en muchos de los casos sus respuestas se oponen directamente a las respuestas que dieron previamente. Cosas como se aferran a sus idiomas y se niegan a aprender español, lo que hace que les cueste vender sus artesanías, o por el carácter excesivamente jerárquico de su sociedad y prácticas que no ayudan al desarrollo. Muchos indígenas son muy cerrados y tradicionalistas en su forma de hacer las cosas. Podemos ver que en primera instancia no responsabilizan ni a sus tradiciones ni a su cultura, porque se ve feo. Pero cuando se les pide que desarrollen un poco sus justificaciones, salen a reducir sus opiniones contradictorias. Otra afirmación, esta es de oro puro. Los programas sociales de combate a la pobreza acostumbran a la gente a no trabajar lo suficiente. Aquí tienen la gráfica, disfrútenla. No es de sorprender que más de la mitad de la muestra piense que ayudar a gente con bajos recursos es mal acostumbrarlos. Ya lo hayan mencionado o no en la encuesta. La mayoría de la gente adinerada piensa que su riqueza es justificada ya que proviene a base de trabajo duro y esfuerzo. Por lo cual, ellas encuentran un poco injusto que se utilice el dinero de sus impuestos para este tipo de acciones, que con las palabras de algunos encuestados es regalar dinero y que no sirve para nada. Mucha gente no consigue entender lo paralizante que puede llegar a ser la pobreza. Es obvio que existe gente y seguirá existiendo gente que sale adelante aunque tenga todo en contra, pero este tipo de gente tienden a ser la excepción, no la norma, ya que, citando a los mismos entrevistados, es más fácil conformarse con una lanita extra, a que ellos se lo ganen. También podemos ver que sigue existiendo el estereotipo de que si das recursos, generas violencia intrafamiliar, alcoholismo, dependencia y falta de deseos de superación. Ahora, esto suena a que el gobierno está regalando tanto dinero que ya no quedan ganas de más. En primera, según mi conocimiento, en ningún país de los analizados el gobierno regala tanto dinero que simplemente se vuelve preferible solo ya no trabajar y vivir el resto de tu vida de ese dinero. Y en segunda, ¿no son los mismos empresarios ricos los mayores defensores de la ambición sin límites del ser humano? Para bien o para mal, la mayoría de nosotros no encuentra la saciedad hasta edades muy avanzadas de nuestra vida, en el cual ya hemos acumulado el conocimiento suficiente como para ver la vida de otra manera. ¿Por qué han de ser los pobres diferentes? ¿Por qué han de ser más conformistas que el humano promedio? Muchas veces los ricos sienten que algo primordial que los define a ellos es que ellos sí tenían ambición, mientras que las personas que no tienen éxito económico carecen de ella, o al menos en la medida suficiente como para salir adelante y dejar atrás la pobreza. Pero sea cierto o no sea cierto que esto es una característica que define exclusivamente a los ricos, algo que tenemos que recordar es que la ambición es algo que no nos cobra por igual cuando fallamos a todas las personas. Las posibles consecuencias del fracaso no son iguales para todos. Si me preguntan a mí, Que nadie me está preguntando a mí, ¿verdad? pero si me preguntaran a mí, yo diría que sí, la ambición es importante, pero más que la ambición, lo que define o diferencia a una persona rica de una persona pobre son más que nada las oportunidades que se le presentaron en la vida, sea esta persona consciente de ellas o no. Y ya se lo saben, si no concuerdan conmigo, pues ahí me pueden destruir. Entonces, conclusiones. ¿Qué podemos resumir de todo este videazo súper chido de por qué somos pobres los pobres? Me incluyo dentro de los pobres, pero realmente no. Yo no soy pobre, ¿verdad? Ahí me estoy gaslighteando a mí mismo. Al cabo de este video y de distintas preguntas que fueron analizadas en el estudio de aquí, hemos intentado adentrarnos un poco en el pensamiento de estas personas con mucho éxito económico, para darnos una idea de cuál es la relación que ellos guardan con su opuesto, los pobres, y también qué es lo que piensan de la gran diferencia que inunda sus estilos de vida. Si yo pudiera concluir algo de mi propia cosecha,
sería que aquí lo que yo estoy viendo es un comportamiento sumamente humano, el cual intenta justificar lo mucho o poco que tenemos, por qué no somos mejores, de una manera que nos haga quedar bien parados. Esto aplica para los pobres y para los ricos. Pero algo que me gustaría decir, y lo cual yo considero un hecho, es que la cantidad de capital con la que comiences tu vida probablemente sea el factor que más decida lo que te va a pasar en el futuro. Siendo que yo no soy una persona que piense que nacer pobre es como una cadena perpetua, pero sí es un factor de suma importancia cuando se trata de salir adelante. Creo que todos deberíamos aprender que, a pesar de que nos encanta creer esta idea de que somos el maestro en nuestro propio destino, el azar, la cultura, nuestros círculos sociales, el ambiente en el que crecimos y muchos otros factores que no están necesariamente bajo nuestro control, juegan en muchas ocasiones un papel mucho más importante que nuestro mismo esfuerzo, dedicación o deseo de salir adelante. Ahora, esto no quiere decir que toca rendirse ante el reino y poderío de estas circunstancias o factores incontrolables. Para reflexionar, me gustaría dejarlos con una frase que dijo alguna vez un instructor de manejo que tuve hace muchos años ya, que pienso que aplica obviamente en la calle, pero también a la vida. Parafraseando un poco, la frase decía así: allá afuera ustedes estarán en control de solo el 20% de lo que suceda en la calle. El otro 80% es gente a la que no conocen, en un auto diferente al suyo y cuya situación es tan única y compleja como la suya. Un 20% suena poco, pero si es lo único que tienes, asegúrate de exprimir ese 20% tanto como te sea posible. Como dije, me tomé la libertad de parafrasearlo un poco, agregarle un poquito de drama a esa frase. Obviamente él no dijo algo tan intenso. Y ahora, la pregunta del millón, que tal vez muchos de que vieron este video querían responder aquí. ¿Los ricos piensan que el pobre es pobre porque quiere? Desafortunadamente, y en mi corta experiencia, yo opino que sí. Sin embargo, serán muy pocos los que lo admitan de manera abierta y tan directa, por estas mismas razones que se mencionaron antes del estigma social que existe hoy en día en la sociedad. Qué bueno que exista porque ya se habían tardado. Sin embargo, basta un poco de conversación en la cual les preguntes sobre sus posturas económicas para que te des cuenta que internamente muchos van a sostener que la razón por la que tienen cosas es porque le echaron ganas y tenían talento y tal vez más ambición que la persona promedio. Pero bueno, mis queridos sapiens, esta es solo la opinión de un empleado más en este sistema hermoso capitalista que, con sus privilegios de hombre blanco, muy apenas ha llegado a ser clase media. Es que podemos definir lo que significa ser clase media. Pero bueno, eso ha sido todo por mi parte. Recuerden, siempre cuestionen todo lo que les quieran vender, sobre todo información, incluidas todas las opiniones y material que se mencionó en este video. Pongo un link al libro si les interesa leer. Y sin nada más que agregar, chicos, yo fui Sapienza. Cuídense mucho y como siempre, pues nos vemos cuando nos veamos. Échenle ganas, cultiven el talento y la ambición. Ese Oxxo no se va a poner solo. ¡Chao!